Muy buenas tardes, estimados jóvenes. Es un gusto en saludarlos como siempre. Es un placer compartir con ustedes de nuevo una nueva clase. Estamos aquí para poder iniciar lo que corresponde al tema de derivadas parciales, un subtítulo muy importante que es lo que corresponde a las derivadas parciales, pero por definición, ¿no? Ya nosotros sabemos desde cálculo 1 de que podemos obtener la derivada de una función aplicando la definición. Y en cálculo 2 no es una excepción el hecho de poder encontrar esas derivadas aplicando la definición. E indudablemente aquí vamos a tener que recurrir a algunos conceptos importantes en cuanto a la parte de límites, ya que la derivación por definición está directamente relacionada con la aplicación de los límites. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a plantear 4 ejercicios de manera básica para entender cómo obtener a priori la derivada por definición de funciones en la que tengamos más de una variable. Entonces, la pregunta número 1 que vamos a exponer es la siguiente. Dice hallar las derivadas parciales por definición de la siguiente expresión. F de xy igual a x cuadrado más y cuadrado menos x por y. Indudablemente, para encontrar la derivada por definición de esta expresión, voy a tener que hacerlo en primer lugar con respecto a x y en segundo lugar con respecto a y o viceversa, ya que el orden de los factores no altera el resultado que vamos a encontrar. Puedo empezar por x o puedo empezar por y. Eso es indistinto. Indudablemente también puedo encontrar esta derivada por el uso de fórmulas, las cuales nos llevan a la respuesta generalmente de manera más inmediata. Indudablemente en este capítulo vamos a hacer unos cálculos por definición, pero también vamos a hacer varios problemas en los que tengamos que derivar, obviamente usando fórmulas, y a medida que vayamos avanzando vamos a ver las aplicaciones de las derivadas parciales en el campo de la ingeniería. Entonces acá nace la necesidad de ver la aplicación de la definición en el cálculo de una derivada para poder entender de dónde se originan todas las fórmulas que nosotros conocemos para poder determinar una derivación, ¿no? Indudablemente, de algún lugar se tuvo que iniciar ese proceso o tuvo que haber algo que genere la presencia de esas fórmulas. Y claro, con la aplicación de la fórmula por definición, para encontrar una derivada, nosotros podemos demostrar cualquier fórmula que ustedes conozcan de derivación, ¿no? Esas fórmulas están obviamente en carácter general, ¿no? Por eso es que podemos usarlas para poder calcular la derivada de una expresión de acuerdo a sus características. Bueno, para encontrar la derivada parcial de una función respecto de x por definición, nosotros tendremos que apoyarnos en los límites y para eso aquí vamos a decir que la derivada parcial de la función respecto de x va a ser igual al límite cuando la variable h tienda a 0 de lo siguiente. Aquí vamos a colocar f de x más h menos f de x, y dividido entre h. Bueno, esa es la definición que nos va a permitir encontrar la derivada parcial de esta expresión con respecto de x. Notemos que en la fórmula se tiene que incrementar a la variable x, otra variable, que en este caso es h, ya que la protagonista ahorita es la variable x. Así que cuando yo vaya a reemplazar mis datos, en la variable x, en primera instancia, vamos a hacerle un incremento de otra variable, que es la variable h, y a todo eso le vamos a restar la pregunta que nos han dado.
Obviamente, todo eso dividido entre h. El objetivo final va a ser eliminar la h, que es el problema inicial de este límite, y cuando la variable h esté eliminada, de acuerdo a características, fórmulas, procesos, factorizaciones, propiedades, etcétera, cuando la variable h esté eliminada, indudablemente es la señal que ya hemos encontrado la derivada parcial de la función respecto de x. Entonces esto de acá se reemplaza de la siguiente manera. Nosotros agarramos y decimos que en la expresión que nos han dado, que en este caso es esta de acá, x al cuadrado más y al cuadrado menos xy, en primera instancia lo que nosotros debemos hacer aquí es que cuando yo vea la variable x, a esa variable x voy a tener que incrementarle la variable h. A la variable y no le vamos a hacer prácticamente nada, porque no es la protagonista, pero aquí me vuelvo a encontrar x, que sí es la protagonista ahorita, porque estamos derivando respecto de ella, y entonces ahí tenemos que aumentarle la variable h, el incremento. Entonces, todo esto de acá, que ustedes ven, es la primer parte de la fórmula. Es decir, es el f de x más h, que significa que yo vaya a mi expresión y donde yo vea x, debo incrementarle h. Y la variable y debe permanecer constante. Ahora, esta parte de la fórmula me indica que yo debo restar la expresión que me dieron, que es esta de acá, y eso con el otro término dividido entre h es lo que debemos resolver, ¿no? Bien, ahí está reemplazada la fórmula. Debemos asegurarnos de que la fórmula esté bien reemplazada para no cometer errores al encontrar esta derivada parcial. Por definición, no la estamos encontrando usando las fórmulas o tablas de derivación. Entonces acá, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, las operaciones algebraicas, ¿no? De repente las factorizaciones, productos notables, cocientes notables, radicación, conjugada, y todo lo visto en límites en cálculo 1, indudablemente todos esos artificios matemáticos nos van a colaborar ahora en encontrar las derivadas parciales de una función que ya dependa de más de una variable. Entonces acá no vamos a hacer prácticamente nada nuevo, sino que aquí, por ejemplo, lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a empezar a desarrollar esta expresión y para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, primeramente, desarrollar el binomio, ¿no? Este cuadrado. Entonces, pues aquí decimos lo siguiente. Esto va a ser el primero elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado más y cuadrado, ¿no es cierto? Aquí. Y ahora acá, menos x por y, xy, menos h por y, hy. Porque observen de que aquí hay una multiplicación de términos, un producto de términos, x por y es xy, pero con el signo menos va a quedar negativo, y h por y con el signo menos va a quedar negativo. E indudablemente el signo que está acá va a variar todos los signos que están dentro de este paréntesis, y entonces me va a quedar menos x al cuadrado, menos y al cuadrado, más xy. Listo. Al desarrollar los binomios y las operaciones que tengamos que desarrollar, a continuación va a haber una reducción de términos semejantes. Es algo característico que cuando estamos aplicando la fórmula para encontrar una derivada parcial por definición, al desarrollar los binomios y los productos, las multiplicaciones, etcétera, lo siguiente que viene es indudablemente una reducción de términos semejantes. Y aquí, por ejemplo, claramente podemos ver de que este x cuadrado se va a
reducir con este x cuadrado, ya que uno es positivo, el otro es negativo. Indudablemente este y cuadrado se va a reducir también con este menos y cuadrado, y menos xy se va a reducir con xy. O sea, todo lo que podamos reducir, lo reducimos, y esa reducción nos lleva a que el siguiente paso sea una factorización. Prácticamente ese ciclo o proceso matemático es el que sucede generalmente cuando yo tengo que encontrar derivadas parciales por definición de un polinomio de grado n, porque puede ser cuadrado, cubo, etc. Entonces, en este caso, luego de desarrollar los binomios, las multiplicaciones, luego de reducir términos semejantes, viene el siguiente proceso, que es el proceso de factorización. Como ustedes pueden observar, en todos los términos está presente la h. Y entonces yo aquí puedo factorizar la h, y si yo a este término le quito h, me va a quedar 2x. Aquí yo tengo h cuadrado, si le quito una h, me queda una h también, y si acá le quito h, me queda y. Es decir, de que esta h multiplicado por todo esto me genera la parte de arriba. Pero lo importante de esa factorización es justamente lograr lo que nosotros buscamos desde un comienzo, que es eliminar la variable h, que es la que nos da la señal de que nuestro límite prácticamente está resuelto. Y eso está pasando ahorita. Las variables h se pueden en este momento simplificar, e indudablemente me va a quedar esta parte de acá, ¿no? Me va a quedar así, ya que esta h con esta h se simplifica. En el momento que nosotros logramos ese objetivo de eliminar la variable h, que es la que vamos a usar para encontrar derivadas parciales con x, ya simplemente nos queda sustituir la tendencia. La tendencia es que h tiende a 0, entonces yo vengo acá y reemplazo la tendencia, ¿no? Que es 0, es decir, h tiende a 0, o sea, esto vale 0, entonces me va a quedar de que la derivada por definición de esa expresión que me dieron respecto de x había sido 2x menos y. O sea, lo que acabo de encontrar acá es la derivada parcial por definición respecto de x de esta función. ¿Cómo lo hemos conseguido? Con la ayuda de los límites. Y esto lo hacíamos en cálculo 1. Recordemos que en cálculo 1, con sus respectivos profesores, tuvieron que ver en derivadas el cálculo de las derivadas por definición, y obviamente ahí se ocupó límites. Claro está de que si yo aplico fórmulas, puedo encontrar el mismo resultado en un solo paso. Indudablemente las fórmulas tienen esa ventaja, ¿no? Encontrar la respuesta más rápido. Pero lo que estamos viendo acá es indudablemente ver de dónde provienen esas fórmulas. Y todas esas fórmulas que nosotros podemos adquirir comprando un formulario, salen y se demuestran con esta fórmula. Yo con esta fórmula puedo demostrar matemáticamente de que esas fórmulas que ustedes tienen son verdaderas, y que por ende las puedo utilizar de manera general para poder calcular una derivada parcial de una expresión que tenga x, y o más de dos variables, etc. Ahora, si yo quiero calcular la siguiente derivada parcial, que es la derivada parcial de la misma función, pero con respecto de y, vamos a aplicar la misma fórmula, pero vamos a cambiar la variable para no hacerlo confuso. ¿Qué significa? Que si yo quiero calcular la derivada parcial de la función respecto de y, lo que voy a hacer es cambiar la variable. Vamos a trabajar con la variable k. O se puede trabajar con la variable que ustedes vean conveniente. No es motivo de discusión qué variable vamos a usar. Pues podemos usar la variable a, la variable b, la variable h, la variable k, cualquiera. Simplemente lo que hacemos es diferenciar, ¿no? Con h vamos a hacer la parcial con x, y con k vamos a hacer la parcial con y. Entonces, lo que está pasando ahora es lo siguiente. Como la variable y es la protagonista ahora,
es a ella la que le vamos a incrementar la variable k. Incluso podríamos ocupar la misma variable h. Como les digo, eso es lo de menos. Simplemente es para marcar una diferencia nada más. Entonces, al comienzo, la protagonista es x, porque es ella por donde vamos a encontrar la derivada. O sea, es en función a ella que estamos encontrando la derivada de esta expresión. Pero, como todo es parejo aquí, por un lado tenemos el protagonismo de X y por otro tenemos el protagonismo de Y. Ahora, la protagonista va a ser Y y sobre ella vamos a calcular esa derivada parcial. Entonces, pues, lo que hacemos es algo parecido que hicimos al comienzo. Nos vamos a buscar la expresión que nos han dado, que es esta de acá, y si tenemos claro el concepto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como la protagonista es Y, X se mantiene constante, llego a la variable Y y ahí debo incrementar la variable que estoy ocupando, que es K. Vengo para acá, X es constante, llego a y entonces ahí debo incrementar la variable que estoy ocupando, en este caso que es la variable K. Listo, ese es el reemplazamiento de la primer parte de la fórmula a lo que se refiere el f de y más k. Estamos incrementándole a la variable y la variable k. Y acá, pues, como hay un signo menos, entre paréntesis, vamos a colocar la expresión que nos dieron, que es esta de acá. Entonces, no hay para nada complicaciones en cuanto al reemplazo de la forma. Simplemente yo debo saber quién es la protagonista acá. Le llamo así para poder dejar claro lo que quiero transmitir, ¿no? Identifico quién es la protagonista, a esa protagonista le incremento la variable, a la otra la mantengo constante, le resto la expresión que nos dieron, que es lo que la fórmula me ordena, y de ahí para adelante tenemos que dedicarnos ahora a tachar, simplificar la variable k. O sea, prácticamente el mismo proceso. La única diferencia está en que aquí le incrementamos a x y ahora, por así decir, por cuestiones de justicia, le vamos a incrementar a y para que quede todo parejo. Bueno, procedemos a desarrollar lo que tengamos que desarrollar y aquí pues tengo que desarrollar, por ejemplo, un binomio cuadrático y unas multiplicaciones. Entonces vamos a ver aquí qué podemos hacer en esta parte. Bueno, aquí lo que puedo hacer es x al cuadrado, lo voy a copiar porque ahí no hay nada que hacer, no hay nada que desarrollar. Pero aquí sí, el primero elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O sea, estoy desarrollando este cuadrado menos x por y, ya estoy multiplicando esos factores, menos por más, menos x por k, y aprovecho de cambiar el signo, ¿no? Acá, menos por más, menos x al cuadrado, menos por más, menos y al cuadrado, y menos por menos más xy. Entonces, el proceso se mantiene exactamente parecido al anterior. Desarrollamos los binomios, los productos, la suma, las rectas, etcétera. Luego, simplificamos los términos que se puedan simplificar para que luego venga una factorización. Ese proceso de esos pasos son frecuentes en polinomios. Ahí como que podemos decir de que con polinomios, me refiero a este tipo de expresiones de grado n, tienen como que ese tipo de regla, ¿no? Desarrollar, luego simplificar y a partir de ahí factorizar para lograr el objetivo final que es eliminar la variable k del denominador, que es nuestro problema a priori, a comienzo, a inicio.
Entonces aquí yo puedo realizar la simplificación o la reducción de términos semejantes. Indudablemente esta x al cuadrado se va a eliminar con este x cuadrado de acá. También tendré este menos y al cuadrado que se va a reducir con esta y al cuadrado. Y pues menos xy también se va a reducir con este xy, ¿no? Y me queda este resultado simplificado, en el cual noto de que se está repitiendo la variable k. Entonces, la variable k es un factor común en el numerador, al cual yo puedo factorizar, y ahí ya tengo las condiciones ideales para conseguir lo que quiero. Aquí le quito la k, me va a quedar 2y, aquí son 2k, porque está k al cuadrado, al quitarle una, me sigue quedando una, y aquí obviamente me va a quedar x. Y bueno, ya está lo importante. Ya puedo simplificar la variable k, o puedo tachar, como muchos utilizan ese término, ¿no? Tachar. Y bueno, yo ya tengo aquí entonces el problema prácticamente resuelto. Lo que me queda ahora es simplemente reemplazar la tendencia de la variable k, que también es cero, ¿no? Cuando k tiende a cero, o sea que esto es cero, y el resultado de eso viene a ser la derivada parcial de la función por definición respecto de y. O sea que la derivada parcial por definición de la expresión que me dieron respecto de y es 2y menos x. Y aquí tengo la derivada parcial respecto de x, obtenida por definición, y tengo la derivada parcial respecto de y, de esa expresión, también obtenida por definición. Claro está de que podía haber calculado ambas más rápidamente con las fórmulas. Eso no hay mucho que discutir en esa parte. Eso es indudable que podemos conseguir la derivación de estas fórmulas de manera más rápida y eficiente con las fórmulas. Pero también tenemos que ser capaces de poder encontrar las derivadas por definición, ya que eso explica de dónde provienen todas las fórmulas que nosotros conocemos para derivar. Eso con respecto a nuestro ejemplo número 1, ¿no? Pudimos encontrar las derivadas parciales de x de y de esta expresión, como pueden ver acá. Ahora, en este polinomio número 2 que tenemos aquí expuesto para realizar la exposición, prácticamente haremos lo mismo, pero aquí tendremos que recordar, por ejemplo, el desarrollo de un cubo, ¿no? Y si ya la expresión está a la cuarta, a la quinta, al grado n, bueno, ahí tendremos que utilizar entonces eh, las fórmulas de Newton para desarrollar, por ejemplo, una expresión a la quinta, o lo que antiguamente se utilizaba el triángulo de Pascal, ¿no? Pero nosotros, digamos, solamente vamos a tomar definiciones, por así llamarlas, hasta el cubo, ya que después a la cuarta, a la quinta, a la sexta es prácticamente lo mismo, más largo obviamente, pero ya desarrollando, ¿no? Un término en la cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá lo que nos pide el ejercicio es encontrar la derivada parcial de la función respecto de x. Bueno, en este caso nos pide el problema que nosotros encontremos la definición respecto de x. Entonces aquí vamos a obedecer la orden. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar y vamos a aprovechar que ya aquí la definición está colocada para ganar tiempo. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí está. Bueno, solo me está pidiendo la derivada parcial respecto de x. Indudablemente también puedo calcular la derivada parcial respecto de y, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo, por cuestiones de que hay que tratar de hacer la mayor cantidad de ejercicios posibles, ya en el primer ejercicio expusimos cómo llegar a encontrar estas derivadas, y aquí obviamente vamos a ir variando para que podamos tener la oportunidad de tener varios ejemplos y así poder tener más ejercicios y poder entender el comportamiento de una derivada por definición. Bueno, en este caso planteamos la fórmula
Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, reemplazar la fórmula. Y entonces acá, pues, como la protagonista es la variable X, ya sabemos que a la X le vamos a efectuar un incremento, que va a ser la variable H. Entonces, cada vez que yo me tope la X, le voy a incrementar la variable H, ¿no? Y en este caso, vamos a ocupar la H minúscula para que sea idéntica a la de abajo. Sigo acá recurriendo a mi función y aquí tengo esta X a la cual le voy a incrementar la variable H y no tengo más, ¿no es cierto? No hay más otra variable X a la que yo pueda incrementar. Entonces acá, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a restar la expresión que me dieron y esta es la expresión que me dieron. Entonces esta expresión la voy a colocar aquí y ya tengo reemplazada la forma, ¿no? A ver, ahora sí. Ya tengo reemplazada mi fórmula para poder efectuar los cálculos pertinentes. Entonces, de aquí para adelante, lo que voy a hacer es desarrollar, multiplicar, sumar, restar, todo lo que sea necesario para poder llegar a la parte final o el objetivo final, que es deshacernos de esta H. Para ello, entonces, vamos a primeramente desarrollar lo que tengamos que desarrollar aquí. Y bueno, en este caso, por ejemplo, el desarrollo de un cubo. En este caso, el desarrollo de un cubo, pues, de colegio ya nos tienen de memoria ese tipo de cosas aprendidas. El cubo sería el primero elevado al cubo, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo elevado al cuadrado, más el segundo elevado al cubo, menos 2xy menos 2hy. Estoy en esta parte de acá, multiplicando los factores y aplicando la ley de signos, más y al cuadrado, menos x al cubo, más 2xy menos y al cuadrado. Ahí está. Hemos aplicado acá la ley de signos. Entonces, como estamos enfrente a un polinomio, el ciclo matemático de la resolución de un polinomio en cuanto a encontrar la derivada parcial en función a una variable, generalmente va a ser el mismo, ¿no? Desarrollar, multiplicar, sumar, restar, etcétera, reducir los términos que se pueda para lograr una expresión más simplificada y de ella factorizar la variable problema, que es la h, y encontrar la solución del ejercicio. Entonces, una vez que nosotros desarrollamos toda la expresión, van a haber términos que se van a simplificar, se van a eliminar entre sí, se van a reducir. Y pues aquí tengo, por ejemplo, el x cubo, que se va a reducir con este x cubo. Después está este y cuadrado, que se va a reducir también con este y cuadrado de acá. El menos 2xy, que se va a reducir con este 2xy. ¿Qué más puedo reducir? Bueno, eso sería en cuanto a la reducción de términos semejantes. Entonces, fíjense que nada es casualidad, ¿no? O sea, en ingeniería no hay casualidades, no hay cosas obvias en lo que están estudiando y los que hemos estudiado esto, no hay acá, digamos, el tema de obvio, ¿no? O sea, la ingeniería es algo que se caracteriza porque nosotros tenemos que demostrar muchas situaciones. E indudablemente acá podemos hablar de generalidades. Generalmente vamos a desarrollar, vamos a simplificar, vamos a reducir, vamos a factorizar, vamos a eliminar la variable problema. Eso podría ser una receta, por así decir, de qué es lo que va a pasar en polinomios. Pero ¿va a ser general eso? O sea, ¿va a ser generalizado para cualquier ejercicio? No. Podemos decir que para los polinomios
para esta clase de ejercicio sí se puede dar eso como una receta, ¿no? Que siempre va a pasar esa situación. Entonces aquí todos los términos tienen la variable h, lo cual no es una coincidencia porque viene a efectos justamente del proceso que estamos haciendo. Y aquí pues si yo factorizo h, sale esta h de acá, aquí son 2, queda 1, aquí son 3, quedan 2, y ahí queda 2y. Y claro, puedo factorizar la h con el objetivo de eliminar la h, que es la variable problema. ¿Y por qué es la variable problema la h? Bueno, la variable problema es h, o yo le llamo variable problema, porque al reemplazar los datos acá, me sale un límite 0/0. Y al ser 0/0 es indeterminado. Entonces, ¿quién causa ese problema? Es h, porque tiende a 0 y el denominador es 0. Y eso ya es un problema a resolver, ¿no? Entonces acá, pues lo que hacemos es sencillamente reemplazar la tendencia de h, que es 0, y que siempre va a tender a 0 para encontrar derivadas por definición. Y bueno, acá pues esto lo reemplazó por 0, aquí también lo reemplazó por 0, siempre tratando de ser lo más detallista posible, porque la idea en ingeniería es ser detallista en cuanto a enseñar paso por paso cómo llegamos a los resultados. Y claro, algo por 0 es 0, así que todo esto se va a hacer 0. Y ahí obtengo la derivada parcial de la función respecto de x. Listo. Ahí tengo la respuesta que estaba buscando. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Lo que hemos encontrado es la derivada parcial por definición de esta expresión respecto de x, que tranquilamente podíamos haberla conseguido con fórmula. Después que pasemos la definición, vamos a dedicarnos a encontrar derivadas por fórmulas. Vamos a ver cómo podemos encontrar esas derivadas con los software. Les voy a mostrar el GeoGebra nuevamente y les voy a mostrar cómo puedo calcular las derivadas con el GeoGebra a manera de que yo tenga con ese instrumento como una prueba de que lo que estoy calculando está bien y los resultados que yo obtuve están bien. Con el GeoGebra podemos conseguir derivadas tanto de cálculo 1 como las derivadas parciales de cálculo 2, indudablemente que sí, ¿no es cierto? Y cuando hagamos análisis completos con las derivadas parciales, punto máximo, punto mínimo, punto de inflexión, que aquí se va a llamar punto de silla y todo lo demás, otra vez la tecnología va a ser muy favorable a nuestros cálculos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, está claramente de que si yo aplico mis fórmulas de derivación, puedo encontrar la derivada parcial de esta función de x haciendo lo siguiente. Como la x es la protagonista, entonces derivada de x al cubo, pues va a ser 3x al cuadrado, ¿no es cierto? Luego, ¿cómo derivo una expresión de esta naturaleza cuando estoy haciendo con x? Como la x es la protagonista, la y se mantiene constante, pero se mantiene constante cuando las dos están juntas, porque pueden estar separadas, pero pueden estar juntas. En el caso de que estén juntas, lo que se hace es, esta y se hace de cuenta de que no está, derivo acá, derivada de 2x es 2, pero multiplicado por y, menos 2y. ¿Esto por qué? Porque estamos aplicando la fórmula U por B, la fórmula del producto. Y para no desarrollar toda la fórmula del producto, ¿qué dice la teoría? La teoría dice, si tú tienes dos variables juntas, tú derivas la protagonista y la otra se mantiene constante. Entonces yo derivo 2x, que es 2, multiplicado por y, 2y. Entonces eso sucede cuando las variables están juntas. Y aquí, por ejemplo, este término
no tiene X. Como yo estoy derivando respecto de X, todos los términos que tengan X van a ser calculados, pero los términos que no tengan X van a valer cero. Derivada de esto, cero. No sería 2y, sería 2y si la y fuese la protagonista, pero aquí la protagonista es X. Entonces, como aquí no tenemos la presencia de X, todo lo que no tenga X es cero. Y entonces, con eso ya tengo la derivada. O sea, esa es la derivada de la función respecto de X. Claro, con las fórmulas, pues inmediatamente. Con la definición, con la definición, llegamos al mismo resultado, pero ya con un proceso matemático más abstracto, o sea, más desarrollado, más al estilo ingeniería, ¿no? Donde ya se aplican todos los conocimientos matemáticos para llegar al mismo resultado. ¿De qué nos sirve de esto? Bueno, esto nos sirve para poder entender de dónde, por ejemplo, sacaron de que la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. O de dónde sacaron que la derivada del logaritmo natural de u es la derivada de u sobre u, por mencionarles algunas fórmulas. Todas esas fórmulas se pueden demostrar con esta formulita de acá, que es la que generó, como les dije, todas las fórmulas que ustedes conocen. O sea, a ver, tratando de cambiar un poquito la explicación, si alguna vez ustedes se preguntaron, ¿y cómo fue que sacaron estas fórmulas, estas que yo compro, ahí en cualquier parte, las fórmulas de derivación o que encuentro en un libro, y uno de curiosidad se pregunta, ¿no? De cómo supieron, digamos, que la fórmula era así, pues de acá, de aquí. Con esa fórmula se obtuvieron todas las fórmulas de derivación, ¿no? Mediante un análisis matemático, obviamente, llegaron a demostrar de que para no hacer todo esto, están las fórmulas que hoy en día conocemos como las fórmulas de derivación, ¿ya? Para que tengan ustedes un poquito más de conocimiento en esa parte. ¿Qué sucede si yo debo encontrar la derivada parcial por definición de esta función respecto de y? Me está pidiendo respecto de y. Bueno, podemos mezclar acá un poquito la definición con las fórmulas. Si a mí me dicen, encontrarme la derivada de eso respecto de y, aplicando fórmulas, pues lo que yo hago es decir, bueno, si vamos a encontrar la derivada parcial de esta función respecto de y acá hay una raíz, la derivada de una raíz es un cociente donde en la parte de arriba se deriva el argumento respecto a la variable que quiero, en este caso es respecto de y, entonces aquí no hay y, esto vale 0, derivada de y al cuadrado, 2y, y en la parte de abajo multiplico por 2 la función que me diste, o sea, 2 por la misma función. Esa sería la derivada con fórmula directamente. Y aquí puedo simplificar el 2, ya que se está repitiendo en el 2 ahí, puedo simplificar el 2 acá, ¿no? Puedo decir, si lo quiero reducir más todavía, puedo decir, este 2 se va con este 2 y eso es lo que tuviera que salirme si yo aplico esta fórmula. Lo mismo debe salir. ¿Y por qué 2 acá? Porque como es una raíz cuadrada, multiplicado por 2. Si es una raíz cúbica, multiplicado por 3. Si es una raíz quinta, multiplicado por 5. Entonces, ¿cómo llegaron a saber eso estos matemáticos? Vuelvo a repetir, dándole importancia a lo que estamos viendo por esta fórmula de acá, ¿no? Aplicando lógica, aplicando un poco de inducción matemática, aplicando álgebra 1, aplicando cálculo 1, aplicando un montón de cosas, esos matemáticos llegaron a encontrar fórmulas generales, o sea, que sirven para cualquier ejercicio. Pero para llegar ahí, ellos tenían que hacer todo este procedimiento.
¿no? Para poder entender el comportamiento, digamos, de la expresión y del proceso matemático. ¿Cómo nosotros llegamos a este resultado aplicando la definición? Bueno, voy a irme acá un poquito arriba para agarrar la fórmula, que es la misma, solo que varía la variable que estamos utilizando. Como me está pidiendo el ejercicio que yo encuentre la derivada respecto de y ya tenemos la fórmula ahí escrita, ganemos tiempo con esta parte. Vámonos a ver qué sucede aquí con esta fórmula para poder encontrar esa derivada. Ocurre de que en esta parte vamos a reemplazar aquí nuestra función, pero acá tengo que realizar un incremento. ¿A quién? A la protagonista. La protagonista es y. La busco a la variable y digo, a esta variable yo tengo que incrementarle la variable k, que es la que estamos usando para esta demostración. Listo, ya está. Menos, ¿no? Menos la función que me has preguntado. O sea, esta es la función que me han preguntado, dividido entre k. Y de acá viene lo que un poco hace honor a lo que estamos estudiando, ¿no? Usar el ingenio, ¿no? Para poder eliminar la variable k, y al eliminar la variable k, en la búsqueda de eliminar la variable k, lo que encontramos es la derivada por definición. Pero para eso hay que ingeniárselas un poquito para poder aplicar fórmulas, propiedades que me permitan reducir esta expresión de tal forma de que esta variable quede eliminada. Bueno, acá pues no me queda más camino que realizar la conjugada o la racionalización. La racionalización no es más que nosotros hagamos aparecer un caso de factorización importantísimo en matemáticas que se llama diferencia de cuadrado perfecto. A ver, lo voy a colocar acá. Cuando usted en cálculo 1 realizaba una racionalización, se refería a esto, ¿no? Porque a veces se enseña, pero no se explica por qué. Y nosotros no podemos ser mecánicos en lo que estudiamos, ¿sí? Una recomendación y un consejo que les doy para cuando estudien sus diplomados y sus maestrías por experiencia, eh, no podemos ser mecánicos. Tenemos que saber de dónde sale, de dónde proviene, y no contentarnos con que tomar la formulita y hacerlo, ¿no? Lo importante de ingeniería es eso, ¿no? Profesionales que sepan demostrar y explicar los resultados que obtuvieron. Entonces, cuando usted racionalizaba en cálculo 1, lo que usted hacía era inducir a que en su ejercicio aparezca el caso 4. No vamos a discutir si es el caso 4, el caso 5, el caso 6. Por ejemplo, para alguien es el caso 4, para mí puede ser el caso 5. No vamos a discutir si es 4 o 5. No, no aprendamos por el número, caso 4, caso 5, caso 6. Aprendamos por el nombre. Diferencia de cuadrado perfecto. Eso es lo legal, eso es lo óptimo, ¿no? Pero ustedes saben que en colegio acostumbran, ¿no? Caso 4, caso 5. Vos le preguntás a un alumno, ¿qué hacemos aquí? Te dice, caso 4, te dice, ¿no? O caso 6, pero vamos al nombre del caso, que es lo que nos vale a nosotros en cuanto a la ingeniería. Eso es lo que nos importa, ¿no? Entonces, al racionalizar, la idea de eso es la diferencia de cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque la diferencia de cuadrado perfecto, los términos están al cuadrado y ese cuadrado implica para mí tachar las raíces. Y entonces por eso que el camarada de cálculo 1 venía y le decía, vamos a multiplicar esta expresión, la vamos a multiplicar por su conjugada. ¿Cuál es la conjugada? Lo mismo que está acá, pero con signo cambiado. Y esa explicación no es muy suficiente para lo que nosotros vamos a hacer. Ocurre de que yo, como estudiante, necesito saber en todo lo que yo aprenda
el por qué y los motivos de por qué se genera eso. Entonces aquí venía y ponía más, y ahí como que nos contentábamos, ¿no? Decimos, ah, es agarrar, copiar esto acá con signo más y siempre se hace lo mismo. Pero ¿cuál es el motivo? Inducir una diferencia de cuadrado perfecto. Ocurre de que yo aquí tengo esta parte. O sea, es como si esto se llame A y esto se llame B. Y yo tengo A menos B. Como tengo A menos B, me falta A más B. Es por eso que repetíamos acá el mismo término con signo cambiado para que se produzca esto y esto me genere esta diferencia de cuadrado perfecto. ¿Por qué o para qué? Para que las raíces se simplifiquen y ya no sean problema para mí, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Le aplicamos su conjugada, su racionalización, que algunos también llaman, y bueno, acá tengo, voy a hacerlo lo más detallado posible. Tengo A menos B y aquí tengo otra vez A más B. Claro, si yo tengo que multiplicar A menos B por A más B, A menos B por A más B es A al cuadrado menos B al cuadrado. Lo que significa entonces de que aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Pues aquí lo que va a suceder es lo siguiente, ¿no? Aquí me va a quedar esto de la siguiente manera. Este término multiplicado por este término, pues me va a quedar ese término elevado al cuadrado. O sea, esto va a quedar así. Permítanme, por favor, copiar esto para ganar un poco de tiempito. Esto va a quedar de esta manera. Elevado al cuadrado, ¿no? A al cuadrado. El primer término elevado al cuadrado menos el segundo término, que es este, elevado al cuadrado. Entonces aquí tengo que hacer eso. Agarro este segundo término, ¿no? Y lo coloco aquí. Elevado al cuadrado. Sobre K multiplicado por lo que está abajo. Ahora, ¿es posible aplicar la conjugada en este ejercicio? Indudablemente que sí, porque la conjugada es unitaria. A ver, ¿qué significa una conjugada unitaria? Que cuando yo aumento lo que me falta para la diferencia de cuadrado perfecto, lo divido por lo mismo. Y ocurre de que todo esto de acá es 1, ¿no? Si yo divido dos cosas iguales, es 1. Y 1 por esta expresión es la misma. O sea que no estoy alterando el límite. Por eso que dividimos por lo mismo, para que no se altere el límite. Y esto obviamente queda multiplicado por la variable k, que es lo que ustedes ven aquí. Ese proceso se hace con la finalidad de sacarnos de encima la raíz y poder reducir términos semejantes. Entonces, este cuadrado con la raíz se va a simplificar y solamente me va a quedar el argumento, la parte de adentro, la raíz, o sea, esto, que vamos a colocarlo de un color negro, ¿ya? Menos este cuadrado con la raíz se va a simplificar y obviamente me va a quedar el argumento. Pero como hay un signo menos aquí, lo va a cambiar, ¿no? Menos por más, menos, menos por más, menos. Listo. Entonces, yo sé que muchos de ustedes esto lo saben hacer de cálculo 1, de memoria. El problema es por qué se hace. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas? Después vos le decís a un alumno que lo haga, te lo hace. A una dama, a un caballero, vos le decís, hacerlo, lo hace. Y cuando le preguntás, ¿por qué lo haces? Ahí está el problema. Y eso es lo fundamental, que hay muchas personas que te saben racionalizar, pero no saben por qué lo hacen.
Y eso es lo que tenemos que tratar de cambiar, ¿no? O sea, que seamos capaces de explicar por qué estamos haciendo eso. Y no ser memoriones, que se multiplica por lo mismo, con signo cambiado, lo mismo abajo y ya está, ¿no? El motivo del por qué hacemos eso. Pues aquí, ¿qué va a pasar? Reducción de términos semejantes. Se va a ir este x cuadrado con este x cuadrado de acá, ¿no? Vamos a poder eh, desarrollar ese cuadrado, que podíamos haberlo hecho de una vez, pero como la idea es poquito paso por paso, sin el afán de cansarlos o demás, pero tratando siempre de explicar un poco el por qué se van sucediendo las cosas. Entonces aquí sería pues y al cuadrado, ¿no es cierto? El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no? Y bueno, de ahí puedo seguir reduciendo lo que corresponde a la variable y. Está claro de que esta y cuadrado se va a simplificar con el menos y cuadrado. Y la idea se mantiene intacta. Todo este proceso que ustedes ven tiene una finalidad. Al final de la historia tenemos un objetivo. ¿Cuál es? Eliminar la variable problemática. Pero antes de eliminar la variable problemática, hay otros problemas a resolver, como las raíces, que debo eliminarlas para que con eso yo pueda intentar eliminar la variable problemática. Y ahora, como pueden ver, me queda fácil porque puedo factorizar la variable k en la parte de arriba, ¿no? Porque es un factor común. Y claro, si aquí saco k, me queda 2y, aquí son 2, me va a quedar una, y indudablemente puedo ya cumplir el objetivo final, que es eliminar la variable k. Entonces uno dice, todo este proceso para eliminar una variable, bueno, el precio de estudiar ingeniería, ¿no es cierto? Es ese, ¿no? Que las demostraciones matemáticas son en su mayoría no complejas, pero un poquito largas en cuanto a las demostraciones, pero indudablemente el proceso hay que hacerlo para poder demostrar que efectivamente lo que hemos calculado es verdad. Y entonces ahora ya solamente me queda reemplazar la tendencia de la variable y con eso dar por terminado el problema. A ver, si yo aquí reemplazo la tendencia que es cero y aquí la tendencia que también es cero, pues me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 2y más cero, pues 2y, ¿no? Luego aquí y más cero es y al cuadrado, me va a quedar y cuadrado, ¿no es cierto? Y uno dice, esto es lo mismo que esto. Entonces, ¿lo puedo sumar? Claro que sí, porque la suma de dos radicales idénticos es factible. Claro, si aquí hay un 1 y aquí hay un 1, 1 más 1 es 2. ¿No? 2 por la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? 1 más 1, 2 por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, la historia es la siguiente. Cuando estos matemáticos empezaron a hacer una serie de ejercicios, empezaron a hacer un montón de ejercicios, se dieron cuenta de que siempre en la parte de arriba aparecía la derivada de la variable protagonista. Y se dieron cuenta de que siempre que era una raíz cuadrada, aquí aparecía un 2 que multiplicaba a la expresión inicial. Y de ahí sacaron, ¿no? Por inducción matemática, un tema de álgebra 1. De ahí dijeron, entonces de aquí para adelante, cuando nos pregunten un ejercicio con una raíz cuadrada, su derivada directa, en vez de hacer todo esto, porque, como les digo, todo esto sirvió para que esos grandes matemáticos, ¿no? Hagan fórmulas generales y nos den a nosotros las fórmulas que hoy en día conocemos, pues, ¿no? Entonces, de aquí para adelante, para derivar una expresión radical, vamos a hacer lo siguiente. En la parte de arriba vamos a colocar la derivada de la protagonista y en la parte de abajo
2, porque es una raíz cuadrada, multiplicado por lo mismo. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Porque efectuaron un montón de ejercicios y siempre pasaba lo mismo. Claro, si yo me doy cuenta de que algo siempre va a pasar, lo puedo generalizar. Y entonces ahí ya empezaron a crearse las fórmulas, que también se puede demostrar con matemáticas, ¿no? Ojo. Pero aquí vamos, a que hemos llegado a la respuesta porque este 2 se puede factorizar con el otro 2 y indudablemente pues tenemos la derivada parcial. Ahí está. Listo. Gracias a esto, gracias a este proceso, gracias a todo este procedimiento, hoy tenemos estas fórmulas que nos calculan lo mismo, pero en un solo paso, dando énfasis, como siempre, a la importancia de las fórmulas también de derivación. Fíjense ustedes que la respuesta que he calculado aquí es exactamente la misma que he calculado aquí, ¿no? Y lo mismo en este ejercicio, lo mismo en esta parte. Indudablemente, la función racional, no, decimos racional porque está contenida por un numerador y un denominador, pues está en función a una fórmula que todos ustedes la conocen, que dice de que si yo tengo u sobre b, eso es igual a la derivada de u multiplicado por b menos u por la derivada de b sobre b al cuadrado. ¿Es cierto? Una fórmula que nosotros tenemos muy eh, memorizada de cálculo 1. La fórmula de un cociente, ¿no? Entonces, esa es la fórmula que me calcularía la respuesta de esto, ¿no? Que sería, si yo aplico la fórmula, el numerador u y el denominador p. Entonces, si yo aplico esa fórmula, indudablemente tendré la respuesta más inmediata, pero a ver, no quiero cansarlos con el mismo comentario siempre, sino que quiero que quede claro lo siguiente. Uno como estudiante en su época, y ustedes ahora que van a ser la futura generación, o a lo menos muchos teníamos la curiosidad de decir, ¿y cómo supieron de que era así, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo supieron de que cuando es una división se calcula así? De dónde proviene eso? Y entonces se proviene de estos cálculos, ¿no? De esa parte proviene estas formulitas de acá. Y como les digo, se puede demostrar, ¿no? En forma generalizada. Entonces, con esta fórmula, claro, previa a este proceso, que de ahí vienen ellas, me queda más fácil a mí poder calcular porque ya me ahorro todo este procedimiento para que ya con una fórmula yo tenga más rápido el resultado. Y aquí pues lo que tengo que hacer es derivar el numerador y está en respecto de x. O sea que la protagonista es x. Si yo derivo esto respecto de x, me quedaría 2. Derivada de 2x, 2. Derivada de y, 0. ¿Por qué 0? Porque la protagonista es x. Multiplicado por xy. Menos el numerador, que es 2x más y, multiplicado por la derivada del denominador. Como están juntas, derivo la protagonista, derivada de x, 1 por y, sobre el denominador elevado al cuadrado, o sea, sobre x al cuadrado por y al cuadrado, ¿no? Y de aquí pues hago algunos cálculos y ya tengo mi derivada. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Me va a quedar, bueno, aquí 2xy, indudablemente, 2xy, y acá va a quedar 2x por y, 2xy, pero con negativo. Bueno, vamos a aplicar ley de signos. Me va a quedar menos 2xy menos y al cuadrado. Y al cuadrado. Que es multiplicar término a término, ¿no? Pero con la intrusión del signo negativo, ¿no? El negativo cambiando los signos acá. Y bueno, de aquí pues puedo reducir los dos xy y puedo también reducir lo que me quede luego de esa reducción. A ver, esto se reduce y aquí me queda, este menos lo puedo colocar aquí, pero, a ver,
Podríamos haberlo hecho más rápido ya, pero siempre está en mí el detalle, ¿no? Tratar de explicar con detalle de dónde proviene eso. Y aquí pues puedo tachar esto, ¿no? Esto puedo tacharlo, pero vamos a colocarlo acá al ladito, ¿sí? Puedo tachar las y cuadrado y bueno, ahí tengo la derivada. O sea que tachando esta y cuadrado con esta y cuadrado, me va a quedar acá así. Lo que significa de que la derivada de esto respecto de x tiene que darme esto, aplicando la fórmula. Entonces, ¿cuál va a ser su actividad de ustedes? Su actividad de ustedes va a ser un ejercicio donde voy a querer, por favor, que ustedes me demuestren con la fórmula de definición que efectivamente la derivada de esto es esto. Esa va a ser su tareita, por favor, para la siguiente clase. Van a encontrar la derivada de esto aplicando los límites y van a comprobar de que tiene que darle el mismo resultado, ¿ya? Y la fórmula que van a aplicar, pues es la de acá, esta, y ya ustedes saben cómo reemplazarla, qué es lo que van a restar, y sus conocimientos básicos de colegio, ¿no? Ahí está. Esa es la fórmula que van a utilizar. Entonces yo aquí le he calculado la derivada por fórmula, y lo que yo quisiera, por favor, es que ustedes me encuentren el mismo resultado, pero por definición, solamente de este ejercicio. Esa va a ser su actividad, por favor, para que puedan practicar un poquito el tema de la definición. Si hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, ustedes saben muy bien que pueden consultar por el grupo del WhatsApp o internamente, no hay ningún problema. Pero esa va a ser su actividad. Bien, vamos a parar la grabación de la clase para pasar a nuestra siguiente ronda en la que vamos a ver si hay preguntas y consultas y poder responder todo lo que quieran preguntar. Y si no hay preguntas y consultas y quedó todo claro, pues excelente, nos estaríamos viendo en nuestra siguiente clase. Sin antes de parar la grabación, agradecerles como siempre por su valiosa atención.